al respecto o se han tomado al respecto. Y bien, pues aquí vamos a comentar acerca de lo que está ocurriendo en la familia, lo que está ocurriendo en este tiempo, en este último tiempo. Y me va a dar gusto presentar aquí a nuestros invitados. Les voy a pedir que ahora sí puedan presentarse aquí. Quiero comenzar primeramente con la licenciada Patricia Brito Martínez. Bienvenida, Pati. Ella es directora y fundadora de Colegio Kairos de Querétaro desde hace 15 años, que recibió un reconocimiento como escuela modelo por AC Accelerated Christian Education, cuya sede se encuentra en Tennessee, en los Estados Unidos. Bienvenida, Pati. Muchas gracias, Pastor. Es un honor estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Muchas Bienvenida, gracias. Pati. Bienvenida. Tenemos también con nosotros esta tarde al licenciado Aarón Lara Sánchez. Él estudió periodismo en la Escuela Libre de Periodismo Carlos Septién García y es fundador y director general del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación AC. Colabora con varias organizaciones internacionales impartiendo cursos, seminarios sobre historia, laicismo y políticas públicas. En 2007 diseñó y desarrolló el programa Valores Reales, Sembrando una Semilla, que actualmente distribuye a más de 5,000 maestros en la República Mexicana. Preside un esfuerzo que organiza la sociedad civil en la red de soluciones con más de 100 asociaciones civiles en el país y que atiende prácticamente todos los aspectos de la asistencia social. Es presidente del patronato del Premio Juárez a lo más destacado del civismo y los valores, premio que se otorga cada 21 de marzo en la Cámara de Diputados en las categorías de gestión, gobierno, organizaciones de la sociedad civil y al mérito ciudadano. Dirige el programa Becarios, que desarrolla jóvenes universitarios para el sector público, fortaleciendo sus habilidades profesionales, estableciendo un marco de principios y valores en ellos para hacer frente al mayor desafío de la política en México, que es la corrupción. Y es autor de 8 libros. En 2016 organizó el movimiento social conocido como Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia y promovió la organización del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que cuenta con la participación de 23 países. Bienvenido, Aarón. Qué gusto tenerte aquí. Mucho gusto y muchas gracias por tu hospitalidad. Encantado de estar acompañando, además, estas dos hermosas mujeres. Bienvenido, Aarón. Y está con nosotros la diputada Elsa Méndez, diputada aquí en el Congreso del Estado de Querétaro. Bienvenida, diputada Elsa. Muchas gracias por la oportunidad. Los saludo de verdad con mucho gusto de estar en este panel con grandes amigos que coincidimos en esta gran lucha que estamos teniendo todos los días, por lo cual siempre les voy a agradecer porque me he sentido muy acompañada con todo su trabajo y con todo lo que hacen. Así es que gracias por el espacio para poder conocer un poquito más cómo está manejando la agenda legislativa en el Congreso del Estado. Y bueno, a lo mejor yo no pasé, yo de profesión estudié contabilidad y finanzas en la Universidad del Valle de México, pero mi mayor profesión es, soy madre de 4 pequeños, soy esposa y soy una mujer, la verdad, muy, muy feliz de poder estar el día de hoy participando dentro de la política. Bien, bienvenida, diputada Elsa, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y nos acompaña también licenciado Gilberto Rocha, de Centro Cristiano Calacuaya. Bienvenido, Gilberto. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Perdón que hasta ahorita me pude conectar, pero es que veníamos terminando una transmisión. Sí. Ayer alcanza a ver diálogos con el pastor, entonces se prolongaron las preguntas. Un saludo a Pati Brito, que hace mucho tiempo que no la veía, a Elcita Méndez. También un saludo, siempre estamos ahí librando la batalla porque sabemos que es una mujer valiente en el Congreso. Y mi querido Aarón, ¿cuánto tiempo sin verte, Aarón? Aarón, sí, constantemente estamos en contacto y juntos aquí librando. Y gracias, Sergio, por la invitación a participar. Y un saludo a toda la gente que en este momento nos esté mirando.
Bienvenido, Pastor Gilberto. Nuevamente quiero dar la bienvenida a nuestra audiencia. Tenemos una gran audiencia. Estoy muy entusiasmado por este evento porque hemos tenido muy buena respuesta. Muchos amigos y nuestra querida familia está compartiendo este evento, lo está compartiendo a través de Facebook y redes sociales. Les doy la bienvenida a este foro Actualidad de la Familia en México 2020. Vamos a tratar esta tarde temas de mucho interés para nosotros, para la familia. Sabemos que la familia es hasta el día de hoy y sigue siendo históricamente el vínculo más importante para unir a las personas. Sigue siendo el lugar donde las personas comienzan su educación y donde son formadas para triunfar en la vida. Sabemos que la familia es un tesoro. Sabemos que la familia es determinante para modelar la identidad de las personas y para afirmarles en su personalidad y en su carácter. Por eso estamos reunidos aquí en este foro, porque nosotros estamos convencidos de la importancia que tiene en este tiempo preservar, fortalecer y hacer todo el esfuerzo necesario para que la familia tenga una vida saludable en México. De la familia depende toda la vida social y todo el futuro de nuestro país. Así que les damos la bienvenida, querida audiencia, queridos amigos, y vamos a empezar en este día con nuestra agenda. Tenemos temas muy importantes para ustedes. Quiero presentarme, mi nombre es Sergio Miranda, soy pastor desde hace más de 30 años, soy licenciado en Economía. Y también, aparte de pastorear en la iglesia, soy director de Fundación Moción, que es una organización encaminada a la labor social y también a fortalecer y ayudar a la familia, y director de este movimiento Foro por la Defensa de la Familia. Así que quiero comenzar, mis queridos amigos, con el primer tema que vamos a ver esta tarde, es cómo ha afectado a la familia este tiempo de más de 4 meses de confinamiento por causa de esta pandemia. Bien, me parece interesante comentar que se ha venido hablando acerca del incremento de la violencia intrafamiliar por causa de esta pandemia, los conflictos que hemos venido observando en la familia en estos últimos años, se han agravado con esta pandemia. Puedo comentarles que hay especialistas que dicen que la familia ha venido siendo gravemente afectada y lastimada en este último siglo, pero sobre todo en estos últimos 30 años. Algunos especialistas están hablando de la forma en que la familia ha venido siendo lastimada y perjudicada y destruida. Sabemos que la estadística de divorcio en México en todas las entidades sigue al alza. Estaba yo consultando la estadística del INEGI estimada para el 2018 y el INEGI está reportando una tendencia en declive del matrimonio en estos últimos años en México, particularmente desde el 2010, ya casi una década que el matrimonio está en declive, es decir, es menor el número de personas que se casan o que se unen en matrimonio, pero proporcionalmente esta tendencia, el INEGI reporta que hay un incremento del divorcio precisamente en todo el país. Se está reportando en una década, desde el 2010, 86,000 casos de divorcio que se elevaron a 109,000. Y la estimación del 2017 es más de 150,000 casos de divorcio. Así que esto nos habla de la lamentable situación en que nos encontramos en la sociedad, lo que muchos han definido como la forma en que el tejido social se ha venido lastimando, no solamente por la situación económica, sino por una crisis de valores y por toda una situación, una atmósfera que lamentablemente ha favorecido la tendencia al divorcio. Hoy en día se habla podemos ver nosotros comúnmente cómo en los matrimonios o las personas que se divorcian empiezan a desarrollar una cultura civilizada donde al parecer ellos pueden estar separados y seguir siendo padres para sus hijos. Tenemos una nueva generación de niños y de jóvenes civilizados que tienen que aceptar el divorcio de sus padres y respetarlo y convivir con ellos de una manera extraña, de una manera que no es lo que realmente sabemos que está diseñado
a través de la Biblia para traer bienestar emocional y para traer también formación personal y carácter a la vida de las personas. Sí, así que acerca de la violencia familiar, estaba yo viendo que hay el Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República hizo un estudio al que le llamó Insuficientes medidas contra la violencia familiar, y ellos están comentando en este estudio acerca de la violencia que se ha incrementado en estos tiempos de COVID, que el encierro, la restricción de la movilidad, la incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica son factores, así como la educación a distancia que se ha realizado de manera improvisada, que han hecho difícil la vida de la familia en México. Así que aquí en este estudio refieren a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que de enero a marzo pasado se registraron 3 millones, más de 900,000 llamadas de emergencia, casi 4 millones de llamadas de emergencia al 911, de las cuales 170,000 correspondieron a incidentes de violencia familiar. Sin embargo, también lo que se estima es que estos reportes, la denuncia que se estaba incrementando antes de la pandemia, se ha reducido. Ellos lo que dicen o la conclusión que tienen no es que haya descendido o se haya aliviado la violencia intrafamiliar, sino lo que sucedió es que se ha dejado de denunciar por el confinamiento y el encierro. Pero dicen que las estimaciones de reportes de casos de violencia intrafamiliar han aumentado, y particularmente la violencia de género contra la mujer. Así que la estimación que nos dan, que es una tendencia general en todo el país, aunque se concentra en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, sin embargo afecta en todas las entidades de la República. Y bien, pues en otros medios también, en los medios estaban reportando al inicio de esta pandemia estos casos de incremento de violencia familiar, sexual y de género durante esta pandemia. Bien, creo y considero que la Organización Mundial de la Salud tiene hay un apartado de una serie de preguntas para ayudar a las personas que buscan ayuda, y ellos tienen un apartado que se llama Preguntas y Respuestas, Violencia contra la Mujer durante la pandemia de COVID-19, al 15 de abril del 2020. Y entre una de esas preguntas hay una que dice: mi casa no es un lugar seguro para mí, ¿qué puedo hacer? Esto es algo que de verdad nos consterna, que este tipo de preguntas en el mundo en que vivimos se normalicen y que sea tan normal que la casa, el hogar, ya no sea un lugar seguro para vivir. No cabe duda, queridos amigos, que estamos viviendo un tiempo donde no podemos encontrar seguridad ni refugio en ningún lugar. La Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente: si sufre violencia doméstica, puede ponerse en contacto con algún familiar, amigo o vecino, o solicitar ayuda a través de una línea telefónica creada para ese fin, o si es seguro mediante un servicio en línea para víctimas de violencia doméstica. Averigüe si hay servicios abiertos en su zona y póngase en contacto con ellas. Elabore un plan de seguridad por si la situación de violencia empeora para usted o sus hijos. Por ejemplo, localice a un vecino, amigo, conocido, compañero de trabajo o un refugio al que acudir en caso de que tenga que abandonar su casa de forma inmediata. Planifique cómo salir de casa de forma segura y cómo llegar a ese lugar previsto, por ejemplo, un transporte. Cuarto, tenga preparadas unas pocas cosas básicas. Cuarto, si es posible, establezca una forma secreta de comunicarse con un vecino de confianza. Este es el mundo en que vivimos, queridos amigos. Y bien, pues quería con esto de esta manera dar una introducción. Los temas que vamos a comentar en esta tarde buscan orientar a nuestra audiencia, que tú puedas orientarte en este tema de mucha actualidad, pero que lamentablemente hay mucha falta de información y orientación de profesionales y de personas que están trabajando en esta agenda en México. Así que voy a pedirle a Pati, a la licenciada Patricia Brito, a Pati, que nos haga favor de comentar sobre este siguiente tema. Pati, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en las instituciones educativas en este tiempo de confinamiento?
¿Qué desafíos vienen para ustedes en el nuevo ciclo escolar y qué nos puedes comentar sobre los nuevos contenidos educativos donde está pretendiéndose enseñar, sexualizar, o homosexualizar o erotizar a nuestros niños y jóvenes? Continuamos contigo, mi querida Patti. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia que está ahorita pendiente de esta transmisión. Bueno, pues comenzamos rápidamente con la parte de los retos que tuvimos que enfrentar como instituciones educativas. Pues sí fueron bastante fuertes y tienen mucho que ver con todo lo que has estado compartiendo ahorita, Pastor. La parte del estrés familiar. Yo creo que uno de los retos que tuvimos más fuertes fue el compaginarnos y el trabajar en equipo con los padres de familia para lograr, yo no diría que el 100%, finalmente fue lo dijiste también ahorita, fue de una manera improvisada. Nos avisan que nos tenemos que ir a nuestras casas. No sabíamos si iba a ser por una semana, 2 semanas. Recuerdo que cuando fue el H1N1, nos mandaron creo que 3 semanas a casa y bueno, después con las medidas necesarias pudimos regresar. Sin embargo, ahorita fue totalmente no poder planificar nada de lo que pasaba, ¿no? Entonces, esto nos llevó, pues sí, efectivamente, a improvisar muchas cosas, a ver cómo podíamos continuar trabajando, ponernos de acuerdo con los padres de familia, que de por sí ya estaban viviendo situaciones muy complicadas, pero creo que también tuvo mucho que ver la parte emocional que se estaba viviendo en casa. Los chicos de pronto tuvieron pérdidas y muchas pérdidas, ¿no? Perdieron a sus maestros, perdieron su escuela, perdieron, en el caso de nosotros, digo, como caso particular de Colegio Kairos, justamente estábamos a punto de tener una convención estudiantil. Nosotros nos fuimos un jueves o un viernes, si no mal recuerdo, y el martes siguiente nos íbamos una semana a tener una convención que se preparó durante un año, ¿sí? Nos preparamos en muchas áreas, en áreas deportivas, en plataforma, en áreas académicas, y de pronto nos dicen, no puedes reunirte porque estamos en contingencia. Entonces, en la parte emocional, que también se tuvo que trabajar tanto con padres de familia como con los niños, los jóvenes, que también nosotros tenemos, bueno, desde preescolar hasta el high school, pues sí fue complicado, ¿no? Tratar de platicar, de hablar con ellos. Sé que en casa de pronto sí hubo incluso situaciones por personas cercanas de chicos que no podían dormir, que se sentían atemorizados ante tantas noticias tan difíciles que tuvieron que estar manejando. Y por supuesto que esto también causa pues una desestabilización muy fuerte en la familia, por lo que también afecta cuando quisimos continuar con la parte educativa, ¿no? O sea, yo sé que en muchas escuelas definitivamente no se pudo, o sea, terminaron por rendirse y decir, bueno, pues a ver qué hacemos. Sé que la SEP está ahorita viendo la parte de los cursos remediales, ¿no? Que son cursos de actualización, porque pues definitivamente los chicos no pudieron avanzar en la parte académica, pero en el caso de nosotros, por el sistema que llevamos, gracias a Dios pudimos hacerlo de una mejor manera. Pero de que hubo retos, los hubo, o sea, hubo muchos retos, el no poder contar, digo, lo estoy hablando como institución educativa, con horarios establecidos, estando en un horario en la escuela, pues entra uno a las 8 de la mañana, sales a las 3 de la tarde y ya te cuelgas ahí el teléfono y la computadora y te vas a tu casa. Pero aquí eran llamadas y era seguir trabajando a veces hasta en la noche, ¿no? Incluso las propias maestras que trabajan en el colegio. Entonces sí se volvió de pronto una tarea muy extenuante para las escuelas, pero también de alguna manera los padres de familia evidentemente no se sentían, digamos que, satisfechos con el trabajo que se estaba haciendo, porque finalmente pues es imposible tener el mismo éxito, ¿no? Los mismos resultados cuando lo estamos haciendo a distancia. Insisto, muchas de las cosas que siento que afectaron, incluso por experiencia propia lo digo, o sea, hubo alumnos que de pronto ya venían con situaciones complicadas en casa, tal vez alguna separación,
la muerte de algún ser querido que fue de pronto, tenía muy poco tiempo, y bien esta situación de la pandemia no lo lograron, o sea, no lograron avanzar en la parte académica, o sea, no había, digamos, que el cobijo que de pronto también se les puede dar o que ellos sienten en cuanto a estar con sus compañeros, en platicar tal vez lo que no pueden platicar en casa, y no me refiero a que sea malo, simplemente a veces sienten que agobian más a los papás o a mamá, y lo tratan acá con algún maestro que les ha brindado esa confianza o con alguno de sus compañeros. Entonces, sí nos presentamos ante problemáticas bastante fuertes, como les digo, trabajar en equipo desde la institución y lograr ese acompañamiento para lograr un éxito académico fue muy complicado. Fue muy, muy complicado. Estaba yo viendo las cifras que nos daba la UNESCO, por ejemplo, y fueron desde enero que muchos, a nivel global, que muchos niños y jóvenes se fueron a trabajar a sus casas y dejaron de asistir a las escuelas. Fueron más de 800 millones de niños y jóvenes en 119 países que dejaron sus escuelas. Y como les digo, no solamente es la parte académica, fueron muchas cosas que ellos perdieron. Yo creo que con esto también obtuvimos no solamente cuestiones malas, ¿sí? Siempre que tenemos alguna situación como estas que enfrentar, pues nos ayuda mucho también a trabajar la parte de la creatividad, la resiliencia, el tratar de sacar adelante pues lo que tenemos enfrente con las herramientas que se nos están dando. Y bueno, una de las primeras cosas que se nos quitaron pues fue esa libertad, ¿no? De poder estar cara a cara con los niños, poder trabajar con ellos, conocerlos particularmente y saber, digo, en el caso particular de Colegio Kairos, trabajamos de manera individualizada, o sea, vemos la necesidad de cada niño y entonces aplicamos la parte no solamente de las proyecciones académicas, sino de ver la parte emocional de cómo ellos están trabajando y qué tanto puede afectar. Nosotros creemos absolutamente en que somos coadyuvadores de la educación y trabajar con los padres de la mano. Entonces, creo que esos principios que nosotros hemos estado trabajando desde antes de esta pandemia nos ayudaron mucho para trabajar ahorita en este tiempo a distancia. Sí, que tal vez en muchas escuelas no se pudo por esa forma, ¿no? Por esa manera. De que nos tenemos que reinventar, eso es un hecho. Sin embargo, creo que como estoy hablando particularmente de escuelas, pues tenemos muchas cosas no a nuestro favor, Pastor. La parte de lo que es la desigualdad económica, por ejemplo, ¿no? Si queremos trabajar a distancia, definitivamente necesitamos un celular, necesitamos conexión a internet, necesitamos una computadora, y en nuestro caso sí nos tocó trabajar, no sé, con familias que tienen 3, 4 niños en el colegio, pues tenían que conectarse a un teléfono solamente para poder trabajar, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Sin embargo, bueno, también nos lleva a desarrollar creatividad. Se nos crea la parte de la necesidad y tenemos que suplirla para poder avanzar, ¿no? No podemos quedarnos con la dificultad, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. En cuanto a ahorita, ahora sí que viendo la parte de a qué nos enfrentamos en un futuro, ¿no? La verdad es que es horrible, y lo digo por mí como directora de un colegio, no poder trabajar sin planificar. En una escuela se planifica desde meses antes para un ciclo escolar siguiente, y no poder saber cuándo entramos, de qué forma vamos a entrar, si a distancia, si con horarios escalonados. No lo sabemos todavía, dependemos pues de las decisiones de las autoridades con respecto a los semáforos, y creo que sí, efectivamente, una de las áreas más afectadas en esta pandemia, yo creo que conjuntamente, digamos, tiene que ver mucho con la afectación que ha habido hacia las familias, pues son la parte de las escuelas. Estaba yo viendo que más del 30% de la matrícula de las escuelas, yo creo que puede ser todavía más, se perdió en las escuelas privadas, porque ya entre el miedo al contagio y la parte, perdón, y la parte de no tener los recursos económicos, pues les ha ayudado a los padres de familia incluso a tomar decisiones que son preocupantes. ¿Por qué digo son preocupantes? Porque nos llevan de cualquier forma al mismo punto, ¿no? A la parte del estrés, la preocupación, la afectación hacia los pequeños, que si se van a quedar en casa o no, ¿qué va a suceder? Entonces,
estamos convencidos, bueno, en nuestro caso como institución educativa, todas las personas que estamos al frente del colegio y los maestros y demás, que la verdad doy gracias a Dios por ello, estamos convencidos de poder pronto tener a los chicos presencialmente en nuestra institución, y yo creo que es lo mejor, porque al fin y al cabo la educación es vida, y la educación no solamente son contenidos académicos, ¿sí? La educación también es la formación que tiene el niño, el alumno, en la convivencia, en la sociabilización, en la resolución de conflictos, en saber que tiene que frustrarse muchas veces por situaciones que va a vivir solo y no va a estar papá o mamá para ayudarlo en la escuela, ¿sí me explico? Pero eso es bueno porque le está ayudando para la vida. Entonces, creo yo que fue una de las cosas que perdimos, es una de las cosas que, pues, que seguramente vamos a tener que analizar más profundamente como escuelas, como instituciones educativas. No quiero decir ahorita la parte del Estado. Yo creo que de pronto pues no hay mucha comunicación o empatía en lo que se vive realmente dentro de las instituciones con los niños diariamente, pero vamos a tener que hacer algo. Nosotros en lo particular, pues estas vacaciones estamos trabajando, yo junto con mis hijos. Tú sabes, pastor, que mi esposo, que en paz descanse, él fue totalmente una persona que estuvo comprometidísima con la familia, con la escuela. De hecho, formó parte de CODEFAM en su momento y dio por ahí algunas pláticas. Y estamos convencidos todos de que se tiene que ver que a través de nosotros como coadyuvadores y educadores podamos ayudar en la formación de los chicos junto con las familias de una manera correcta, de una manera integral, ¿sí? Entonces, si me preguntas ahorita qué van a hacer, tenemos un desafío muy fuerte, pero créanme que estamos trabajando y ojalá y que podamos ponernos de acuerdo muchas instituciones educativas para poder lograrlo. Por mi parte, lo estoy tratando de hacer con directores y directoras de escuelas aquí en Querétaro, pues para alimentarnos, retroalimentarnos y sacar adelante esta situación que hemos tenido que vivir, que no nos gustaría vivir, pero que la tenemos que vivir y que al final pues nos toca en ese desarrollo de carácter, y que es una de las cosas que pues que trabajamos mucho en el colegio también, ¿no? Y que forma parte de la formación integral, valga la redundancia, del alumno, ¿no? Su carácter, la resiliencia, la parte de entender lo que está pasando ahorita y pues salir avante, ¿no? Salir avante también de esto. Entonces, sería yo creo que ahorita mi conclusión con respecto a lo que estamos viviendo las escuelas ahorita. Muchas gracias, Pati. Qué interesante. Vamos a continuar con el licenciado Aarón Lara. Mi querido Aarón, ¿qué ha pasado en este último año y en este tiempo de pandemia en las entidades federativas con respecto a la aprobación de leyes, al trabajo legislativo? Es sorprendente que aunque hemos estado en pandemia, hay legisladores que han estado promoviendo leyes que están atentando en contra de la familia y los derechos de los padres a educar a sus hijos. Coméntanos, por favor, mi querido Aarón. Cómo no, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Qué lindo poder compartir el panel y me da mucho gusto toda la gente que está observando el programa. Uno supondría que así como mandaron a la gente a su casa y tomar medidas para evitar contagios y demás, pues los congresos iban a tomarse también recesos. Pero no, lamentablemente, y digo lamentablemente porque los esfuerzos que se han hecho para mantener la actividad legislativa han sido verdaderamente alucinantes. En vez de ponerse a legislar sobre medidas, por ejemplo, de salud, de cómo apoyar la economía familiar, de cómo resolver temas que son realmente graves, como bien apuntas, se han dedicado a borbandear, a torpedear, si me permiten la expresión, todo lo que tenga que ver con vida y familia. Ha sido verdaderamente lamentable. Hemos tenido que batallar hoy mismo, el día de hoy, hace un par de horas, se logró frenar una iniciativa en el Congreso de Baja California para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una batalla peleadísima que debió haberse resuelto ayer y se alargó hasta el día de hoy.
y finalmente, increíblemente, la decisión se tomó por abstenciones, no por votos, ni en contra ni a favor. Quiero decir, es un hecho inédito quizás, porque hubo 7 abstenciones y eso decidió que se lograra frenar la ley. Pero hemos tenido batallas impresionantes en todo el país y en algunos casos verdaderamente sorprendentes, porque pues yo tengo algunos años trabajando en los ambientes legislativos y no había visto cosas, por ejemplo, como lo que ocurrió en el Congreso de Quintana Roo, que citan a una sesión al Congreso a las 10 de la noche y a las 12 están empezando con la agenda legislativa. Es inaudito ese tipo de acciones, pero estamos viviendo en un régimen muy complicado. Quiero decirles a nuestros amigos que nos están escuchando, realmente esta es un momento inédito en nuestra historia, es un momento crucial, pero estamos viviendo en un régimen que quiere ideologizar la práctica de la política. Estamos viendo la actuación de la señora Olga Sánchez Cordero, a la que me voy a referir en un momento más, pero estamos viéndolo en cada congreso del país. Estamos viéndolo prácticamente en cada actividad de la vida pública de nuestra nación. Por ejemplo, los datos que diste para iniciar. Yo no sé si mis amigos sepan, pero la encargada de CONAPO, que es la Comisión Nacional de Población, es una mujer que se llama Gabriela Rodríguez, y es una mujer que fue legisladora aquí en la Ciudad de México durante el Congreso Constituyente. Esta mujer, repito su nombre, Gabriela Rodríguez, y lo repito para que oren por ella, porque el Señor puede hacer un milagro en su vida. Ella dijo: el tema de vida sobre mi cadáver, ese no va a pasar en la Constitución. Y no pasó. Es una mujer contraria a las acciones de vida y familia. Entonces, oí hablar de que existen más de 20 formatos de familia. Uno dice, ¿cómo va a haber 20 formatos de familia? Pero son los que la CONAPO promueve. Ahora está promoviendo un formato de familia entre 2 hombres o 2 mujeres que pueden adoptar, dice una resolución de la Corte, fíjense nada más que grave, por el bien superior del menor. ¿Cómo va a ser el bien superior del menor quitarle a su madre o quitarle a su padre y enviarlo a una pareja homoparental? Es realmente una tragedia lo que está ocurriendo, pero es la lógica de un gobierno que está ideologizando, un gobierno ideologizado. Hemos tenido batallas legislativas, insisto, en muchísimos estados del país. Muchos de ellos tienen que ver con algunas de las iniciativas más increíbles, como las que se quieren legislar aquí en la Ciudad de México, sobre una ley de infancias trans y una ley que impediría cualquier tipo de terapia o de ayuda o de consejería o a personas que tengan incertidumbre sobre su identidad sexual, con penas que irían hasta los 5 años de prisión. Es decir, si un pastor recibe una persona porque tiene incertidumbre de su identidad y ora por él, eso se puede calificar como una terapia y se puede calificar como una tortura, y el pastor podría hasta sufrir penas de cárcel. Y ya no se diga terapeutas. Incluso los padres de familia podrían estar expuestos a una tipificación de un delito por aconsejar a su hijo, por ejercer presión moral, porque hasta eso es lo que quieren prohibir con esta iniciativa. Pero yo quiero centrarme en estos pocos minutos que me quedan en una de las iniciativas más agresivas, que es lo que estamos pidiendo, que es lo que estamos sufriendo en nuestro país. Es una iniciativa que la señora Olga Sánchez Cordero, con toda la fuerza del Estado, quiere impedir a como dé lugar. Hizo una declaración ayer en un programa con Joaquín López Dóriga, tremendo. Me voy a referir a eso. Es una iniciativa que está siendo conocida como el PIN parental.
Y a lo mejor a muchos amigos han oído el término y no entienden qué es eso del PIN parental. Pero es una herramienta jurídica que le permite a los padres poder revisar los contenidos que van a recibir sus hijos en materias de sexualidad, en materias de ética y moral, para que los padres puedan decidir si sus hijos toman esas materias o no. Estoy dando una explicación muy sencilla, lo más práctica posible, para que la gente pueda captar la idea. Pero el PIN parental es un permiso de los papás para que sus hijos puedan recibir o no algún tipo de información de tipo, de contenido ideológico o de contenido sexual. Ese es, digamos, el centro. No es para que los papás digan, no quiero que mi hijo reciba clases de matemáticas. Para eso no sirve el PIN parental. O no quiero que mi hijo reciba clases de español. No, el PIN parental no puede impedir eso. Lo que el PIN parental impediría es que a nuestros hijos se les enseñe ideología de género. Se les diga que un niño puede ser niña si ese es su deseo, o para hacer algunos ejercicios como hacen en Argentina, que un día a la semana los niños los visten de niñas y a las niñas de niños para que experimenten qué se siente tener otra identidad sexual. Para eso sirve el PIN parental, para decir yo no estoy de acuerdo y no quiero que le enseñen eso a mi hija o a mi hijo, y menos en el salón de clases. Es el derecho preferente de los padres a escoger la educación que reciban sus hijos. Eso está legislado internacionalmente en los tratados que se han firmado en México con las instituciones más importantes del mundo, como la ONU, como la OEA, como la UNESCO, etcétera. Está en la Convención Internacional de Derechos Humanos, etcétera. Todos los derechos constitucionales que están fundamentados o armonizados con los tratados internacionales, en todos se contempla el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Esta idea del PIN parental ya se presentó en Nuevo León y la señora Olga Sánchez Cordero llamó personalmente a los legisladores para pedirles que no votaran por la iniciativa, y la iniciativa se votó en contra. Luego se presentó en Aguascalientes, ahí la sorprendieron, no se dio cuenta, y ahí se aprobó. La iniciativa es el único estado donde hasta ahora se ha aprobado. Y la señora pues ya amenazó con llevarla de hecho ya la llevaron a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, para un acto de inconstitucionalidad. También se ha presentado en el estado de Chihuahua, también se ha presentado aquí en la Ciudad de México, en el estado de Querétaro, el Cita Méndez, con una bravura que de verdad, yo se lo he dicho siempre que la veo, digo, yo lo admiro a usted por valiente, lo que tiene de chaparrita lo tiene en corazón. Esta mujer es de verdad una bendición para Querétaro y para México. Ella presentó el PIN parental a pesar de las amenazas que ha recibido para impedírselo. Y se ha presentado en Veracruz y ayer se presentó en Morelos. La señora Olga Sánchez Cordero envió un primer documento a los estados diciendo que era inconstitucional, que atentaba contra el derecho de los niños, y luego puso una frase que la verdad nos sorprende, porque dijo ella en ese primer documento que el Estado tiene autoridad superior a la de los padres y tiene la rectoría de la educación, y entonces no puede haber censura previa. Y entonces, con ese argumento, envió este primer documento. Nosotros hicimos una conferencia de prensa, estamos diciendo que la señora, número uno, está ejerciendo funciones que no le competen, porque ella tiene a su cargo un poder que es el ejecutivo y no puede interferir en la esfera del legislativo. Dos, está vulnerando la soberanía de los estados. Tres, les está diciendo a los legisladores qué deben hacer o no. Y luego, por supuesto, está abrogándose una autoridad que no tiene para implementar una dictadura totalitaria sobre el pensamiento de los padres.
a resultas de esa conferencia de prensa, mandó un segundo comunicado. Este segundo comunicado incluye a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud y a las dependencias de gobernación como CONAPRED, CIPINA, CONAPO y Mujeres, etcétera, diciendo pues que van a proceder con todas sus consecuencias. Y nosotros hicimos el lunes pasado una segunda rueda de prensa para decir primero que la señora no tiene la autoridad para amedrentar primero a los diputados y luego a los ciudadanos. La señora está para trabajar en favor de México y no para convertirse en nuestra fiscal o en nuestra policía para señalarnos. De ninguna manera los ciudadanos tenemos todo el derecho de manifestarnos y expresarnos públicamente y decir cuando estamos de acuerdo o no con una política del Estado. Y entonces, en ese debate, la entrevistó ayer Joaquín López Dóriga y la señora dijo, yo voy a pelear hasta la tumba, fíjense qué expresión tan grave, hasta la tumba porque el PIN parental no se apruebe en México. Y bueno, pues nosotros decimos que Dios nos ayude, pero hasta que podamos ver el triunfo del PIN parental estaremos luchando por él. Este es un derecho que nos asiste, no está reglamentado en México, por eso es que se está proponiendo en diferentes congresos. Vamos a seguir insistiendo en que se pueda presentar en todo el país y bueno, por supuesto estaremos buscando resultados en la educación, porque enviamos a nuestros hijos a que les enseñen a escribir, a leer, a entender las matemáticas, a ser hábiles, que puedan aprender una carrera. No los enviamos a que los ideologicen, a que les metan ideas que van en contra de nuestros principios, de nuestros valores, de la verdad que está contenida en las escrituras. Y aquí quiero terminar con este pensamiento. Lo importante que el Estado tiene que racionalizar y todos nosotros exigírselo. El Estado es laico, los ciudadanos no. El que tiene que ser neutral es el Estado para no favorecer ninguna religión, pero tampoco ninguna ideología, porque es un tema de conciencia. Así es. El que es laico es el Estado, pero los ciudadanos no. Y los ciudadanos tenemos derecho a escoger en qué creer o no y a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones. Así que estaremos dando esta pelea como la estamos dando en todos los aspectos que tengan que ver con la vida y la familia, algunos de verdad con mucha angustia, pero gracias a Dios avanzando con pasos muy firmes, muy sólidos. Solo esta semana pues tuvimos la conferencia el día lunes, el día miércoles en el Congreso de Morelos detuvimos una ley a través de una queridísima amiga también, Lisbeth Hernández y diputados locales, para que no se procediera con la modificación al Código Familiar que, imagínense ustedes, le daría a un niño de 12 años la posibilidad de cambiar su sexualidad, lo cual es absurdo. Bueno, gracias a Dios se frenó esa iniciativa y se presentó el PIN parental. Y el día de hoy se detuvo en el Congreso de Baja California el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se está avanzando en esos temas y en muchos otros. Hay una batalla en todo el país, pero estamos convencidos de que vamos a poder triunfar en eso, no solo porque nos asiste la razón, sino porque Dios está con nosotros. Así que muchísimas gracias y aquí estamos para servirles. Nos encantaría que conozcan más de fondo lo que estamos haciendo a través de Iniciativa Ciudadana, porque vienen batallas muy fuertes. A partir de septiembre, que se reanudan las actividades legislativas, va a venir una oleada terrible, terrible en contra de la vida y la familia. Así que tenemos muy poco tiempo para prepararnos. Así que confiamos en que podamos contar con el apoyo de todos ustedes. Y del que sí estoy seguro que ya contamos es con el favor de Dios. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias por tu comentario, Aarón. Muy interesante lo que nos comentas. Nos pones al día de lo que está pasando, porque con toda la información muchas veces estos temas no tienen mucha atención en los medios y
y es tan importante que en este tiempo de confinamiento hemos estado prácticamente ausentes sin saber lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Aarón. Vamos a continuar contigo, Pastor Gilberto. Vamos en el tema muy interesante, lo que nos están comentando. ¿Qué nos puedes comentar, Pastor Gilberto, sobre los contenidos educativos? ¿Qué ha pasado con esos contenidos de sexualización, de homosexualización, de erotización de los niños y jóvenes? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo se viene este tema en el próximo ciclo escolar? Bueno, mira, el próximo ciclo escolar va, al parecer, como bien decía Patti, es una repetición del ciclo anterior porque no han tenido tiempo de avanzar y de hacer las modificaciones. Se supone que tenían que haber sacado el material y los libros de texto, pero con el tema de la pandemia y supongo que también con el recorte presupuestal en muchos sectores, esto se ha ido frenando. Ahora, recordemos que también venían cambios o ya se habían dado cambios desde ciclos anteriores, hace varios años, ya se habían presentado y se ha ido metiendo de manera muy sutil. Y es ahí donde cobra importancia el tema del que nos refiere Aarón, que es el PIN parental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde Jardín de Niños se empieza a hablar de los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, lo cual se refuerza en la primaria y posteriormente en la secundaria. Al hablar de derechos sexuales, pues también se habla del derecho a la vida erótica, a la expresión sexual, y dentro de los contenidos, pues se trata de manejar justamente lo que es la ideología, creando más que educación, confusión en los chicos, porque se habla de los diferentes géneros que puede llegar a haber. Ahora, lo que se pretende hacer, y por eso es que la señora Sánchez Cordero, con toda su maquinaria, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha ido en avanzada también en contra de las cámaras, en contra de los padres de familia, en contra de la sociedad civil, es que sabemos cuál ha sido el resultado de la famosa ESI o Educación Sexual Integral en el resto de los países donde se ha logrado implementar y que al final de cuentas es lo mismo que pretenderán imponer en México, aunque todavía no se liberan los materiales de la parte de la Secretaría de Educación Pública, conocemos bien cuál va a ser el contenido por una razón, que estos contenidos al final de cuentas no fueron creados tanto por mexicanos, quizás van a ser adaptados, pero ya viene como plan de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, la OEA, la UNESCO. Entonces, todos los organismos que tienen que ver con ello, pues van a tratar de implementarlos. Y ahí lo único que se está creando es, primero, como bien decía Aarón, la ideologización de los niños. ¿Por qué? Porque no se les va a enseñar ciencia. Si se les enseñara ciencia, se diría cuáles son las características masculinas, las femeninas, el aprender a que un niño pueda ser viril como un varón, una niña pueda ser femenina, como corresponde a cada quien en su respectiva sexualidad. Pero no, lo que se pretende es simplemente imponer una ideología que va a crear confusión. Si la ONU está reconociendo 112 géneros, que yo no sé cómo los van a explicar, pues imagínate enseñarle eso a los niños. ¿Cómo les vas a explicar eso? Ese es su objetivo, el enseñar incluso que hay otras expresiones como la transespecie, el transgénero, etcétera, etcétera, etcétera. Al hablar de los derechos sexuales y derechos reproductivos y derechos eróticos en un niño, pues lo único que se está abriendo es las puertas a la curiosidad, sobre todo en el momento en que el adolescente, el niño quiere descubrir el mundo, quién es él, por qué se le está enseñando tal cosa. De hecho, yo estaba revisando el material de sexto año en la materia de formación cívica que habla de incluso crear una revista. Se le dan
en sexto año de primaria, por ejemplo, se le instruye de cómo usar un preservativo de mujer, de niño. Lo mismo en secundaria. Imagínate, todos conocemos lo que es pasar por la adolescencia, el momento en el que estallan las hormonas, el momento en el que uno quiere saber y conocer y viene la curiosidad. ¿Qué va a pasar cuando toda esta ola de confusión y de información y de despertar al mundo de la curiosidad lo depositas en un grupo? Y pensemos en las escuelas públicas que llegan a tener grupos de 40, 50, 60 niños. Eso va a ser una locura. Y creo que como muestra basta un botón. Si hasta el día de hoy la educación sexual que se ha impartido en México y en América Latina, lo único que ha generado es que los chicos comiencen su vida sexual cada vez más jóvenes. Segundo, mayor número de madres adolescentes. Pero entonces vamos por un doble discurso. Estamos empujando a los chicos a tener vida sexual más temprano, estamos empujando a las adolescentes a embarazarse más temprano, y para encontrar un remedio, pues entonces está buscando entonces legalizar el aborto para acabar un problema que se generó por todo el descontrol. Pero eso va a generar también que se anime y se motive a los chicos a través de los planes educativos a experimentar otro tipo de atracciones o de orientaciones o de muestras sexuales de cariños al animarlos a que tengan contacto niño con niño, niña con niña, etc. Entonces, lo único que se va a generar es que desde la propia educación se va a promover todo tipo de desórdenes sexuales, que además ya sabemos cuáles son las consecuencias que van a tener en la vida futura de esas personas, porque no toda la vida se van a quedar como adolescentes y van a llegar a una etapa adulta verdaderamente descontrolada y tristemente destruida. Como pastor te puedo decir que las áreas más complejas de resolver en la vida de una persona es el área sexual, es donde más trabajo cuesta restaurar a una persona. Y los contenidos van apuntando hacia eso, con temas sutiles, hablando de derechos, con temas sutiles como que debemos de entender que el mundo es más amplio que hombres y mujeres, con temas tan sutiles como el hecho de que haya diferentes tipos de familias, no todas las familias son iguales, con temas sutiles que incluso en ejercicios matemáticos, si mis dos papás ganan 500 pesos cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, es un bombardeo. Y aquí el problema de la ideología de género, que además es parte de lo que ya trae la Secretaría de Educación Pública, es lo que ellos le llaman la educación transversal. Es decir, la deben de tener en todas las materias: español, matemáticas, ciencias naturales, educación cívica, y si hay inglés también en inglés, y absolutamente en todas las materias. Es ahí donde nos damos cuenta que corre tanto riesgo la niñez, y por eso es que los padres de familia debemos de defender, como dice la señora Olga Sánchez Cordero, a muerte. ¿Por qué? Pues porque son nuestros hijos, no son sus hijos, no son hijos de la Secretaría de Gobernación, no son hijos del presidente de la República, no son hijos del Estado mexicano, son hijos de cada familia, de cada padre, cada madre. Y yo sé que las escuelas particulares, el caso de Kairos, el caso del colegio que represento, el Colegio Calacuaya Tierra Nueva, pues estaremos buscando nuestras formas de eludir algunos temas y por puestos de acuerdo con los padres de familia, saber qué es lo que le vamos a enseñar a sus hijos. Pero nos preocupan millones de niños que no tienen esa misma oportunidad, que van a una escuela pública o que van a escuelas particulares, y que tal vez la escuela particular simplemente lo ve como pues un negocio
y no va por el área de los valores, de los principios, porque no todas las escuelas particulares están pensando en el bienestar del niño. Muchas simplemente los van a ver como números, como negocio, como ingresos, como clientes. Y esa parte, bueno, no les va a preocupar. Ellos van a decir, pues nosotros nos seguimos con los estándares que marca la SEP, con los estándares que marca la ONU, los estándares que marca la UNESCO, con los estándares, etcétera, de los objetivos de desarrollo sustentable y punto. No se van a interesar si el niño está bien o está mal, si el niño es bendecido o destruido. Y creo que hoy en día lo que está viviendo nuestro país es verdaderamente terrible. Así que los contenidos van mal y una triste noticia, los contenidos irán peor. Si a los padres de familia se nos da la oportunidad de elegir y seleccionar de esos contenidos qué sí y qué no, bueno, podremos caminar más o menos con determinada garantía y cuidado de nuestros hijos y saber a qué escuela los inscribimos o a qué escuela no. Y los padres de familia podemos tomar la decisión. Pero lastimosamente para nuestro pueblo, una buena parte de nuestro país, de nuestra población, no está enterada de lo que está pasando. Son temas de los que no se hablan. Y no me refiero a la población, ni siquiera en general. Aún en las propias iglesias no se habla de este tema. La gente está involuntariamente ignorante porque no ha tenido la oportunidad de escuchar del tema. A lo mejor algunos no acostumbran ver noticias, algunos no acostumbran seguir este tipo de situaciones. Hay gente que dice, a mí no me gusta la política, no me meto en eso. Pero no es que te guste o no te guste, es simplemente que tienes que estar enterado para saber qué hacer. Porque no es si van a subir los jitomates de precio, es qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos. Eso es el tema más grave y más delicado y que creo que a todo papá, a toda mamá nos debe de interesar al 100%. Muchas gracias, Pastor Gilberto. Qué interesante también tu comentario. Continuamos con diputada Elsa Méndez. ¿Qué nos puedes comentar, diputada Elsa, de lo que has escuchado? Ahora te permite poder ponernos al día de lo que está pasando aquí en el estado de Querétaro. Estás reconocida por tu compromiso con la familia, con la vida. Coméntanos. Sí, claro que sí, pues la verdad es que hay mucho que platicar y por supuesto las coincidencias con quienes me antecedieron porque hemos trabajado siempre de la mano en mucha comunicación porque estamos en un estado y en otro, aunque yo soy diputada local, desde el 2019 empecé a salir de mi estado porque pues era para mí urgente que algunas de las iniciativas que he impulsado desde el Congreso del Estado de Querétaro las pudieran conocer. Y coinciden, por supuesto, en muchos temas que le están afectando directamente a la familia. Hay iniciativas que de verdad no entendemos qué pasó por la mente del legislador cuando la propuso, cuando la ingresó, o de qué familia viene o qué le sucedió en la vida, ¿verdad? Como para que pueda tomar estas decisiones. Pero también tenemos que reconocer, y eso es algo que tenemos que hablar con mucha claridad, tenemos que reconocer que mucho de lo que le está doliendo a nuestra sociedad es por lo mucho que dejamos de hacer en la familia, es por lo mucho que también se dejó de hacer en la escuela y que se dejó de hacer en las iglesias. Así es que si nosotros reconocemos que dejamos estos espacios y que por supuesto fueron ocupados por gente sin valores, gente sin escrúpulos que va a venir a afectar a nuestros hijos, mientras a nosotros nos tienen en personas que somos sobreocupadas, ¿no? Y qué bueno que hacen referencia a qué tipo de iniciativas, por supuesto en Querétaro han sido presentadas por parte del partido de Morena, las iniciativas de la despenalización del aborto, identidad de género, adopción homoparental, matrimonio igualitario, están presentadas. Yo quiero decirles que afortunadamente, debido a la conformación que estamos en el Congreso del Estado de Querétaro, puedo sentirme segura de que estas iniciativas, si se discuten, no estarían siendo aprobadas porque entendemos muy bien
qué es lo que quiere la sociedad queretana y qué es lo que también ha mantenido esta paz, este clima que se vive en Querétaro y que no en todos los demás estados se hace. Entendiendo todo esto, pues cuando llegué a la Comisión de la Familia, que fue una comisión que pedí desde campaña, que me veía en esta comisión, fue realmente porque mi objetivo es que la familia se convierta en una prioridad política. Quiero comentarles, por ejemplo, que en los presupuestos que se aprueban año con año, en nuestro estado, por ejemplo, se destinan 400 millones de pesos anuales a la perspectiva de género. Y si ustedes me preguntan cuánto se destina a la perspectiva de familia, a la familia, no hay un solo peso. Todo lo que se hace por la familia es a través del DIF y es de manera asistencial. Y esto no necesita la familia. De verdad que hay muchos temas y bueno, he presentado alrededor de 18 iniciativas, pero 10 iniciativas han sido para fortalecer a la familia. La primera de ellas fue mandar un exhorto. En Querétaro tenemos 2 institutos municipales de la familia, pero de los 18 nos faltan 16 y mandé, por supuesto, el exhorto para que cada uno de los municipios pudiera contar con este instituto de la familia, que es prácticamente un traje a la medida que estaría trabajando por las necesidades que cada municipio atraviesa y retos que, por supuesto, presenta. Ahí con lo que me encontré es que evidentemente los presidentes municipales no tienen presupuesto para poder hacer este importante instituto, entonces fue aprobado, pero es una iniciativa que ahí quedó. He presentado para poder aprobar las licencias por paternidad y adopción que fueron aprobadas, para poder declarar al Congreso del Estado de Querétaro como un Congreso familiarmente responsable. En el tema educativo, para regular el uso de teléfonos celulares en el horario escolar y que esto nos ayudara, por supuesto, al rendimiento escolar y que los niños estuvieran pues con mayor atención y esto nos iba a ayudar a captar su atención, a que estuvieran mucho más concentrados dentro del horario escolar y a nivel primaria y secundaria fue este exhorto que se aprobó. Presenté la objeción de conciencia en materia de salud. También presenté una iniciativa para sancionar a quien abandone un adulto mayor, siendo esto una realidad que vivimos en todo nuestro país. Esta iniciativa fue primera a nivel nacional porque no podemos pensar en que se llega a esta etapa de la vida, ¿verdad? Y en la que se tendría que vivir de manera digna y vivirla en plenitud. Así es que quien abandone a un adulto mayor, pues en el estado de Querétaro puede ocurrir una sanción. Presenté la iniciativa de perspectiva de familia y que también esta perspectiva está reconocida por la ONU, inclusive antes que la perspectiva de género, y por supuesto que en este primer momento la intención fue que se encontrara dentro del plan de desarrollo del estado de Querétaro en un primer momento y después entonces, ahora sí el segundo momento sería ya pedir un presupuesto dirigido para el fortalecimiento de la familia como una iniciativa, como una política transversal, articulada e integral. Esta iniciativa, por supuesto, también favorece mucho al tema de la conciliación vida familiar, vida laboral, porque lo que les comentaba, somos personas sobreocupadas que muy bien lo lograron porque sacaron a la mujer a trabajar, el papá trabaja, ¿no? Por más de 8 o 10 horas están fuera de casa, cuando en esa familia está mamá y papá, pero al menos cuando está la jefatura femenina, pues imagínense, entonces los niños están completamente solos y en ese momento, si la mamá o el papá tiene que acudir a un evento con sus hijos, a poder atender a algún enfermo en casa, ya sea sus hijos o algún familiar que depende de ella, pues en los centros de trabajo nunca te van a dar oportunidad de que asistas, si no es que tengas pues el que el día no se pague. Y nosotros lo que queremos lograr es concientizar a los centros de trabajo para decir, si tú tienes bien a tu colaborador, si empiezas a hacer estas políticas públicas a favor de tu colaborador, realmente lo que tú vas a tener de retribución pues va a ser mucho mayor que lo que puedas inclusive darle en algún incentivo económico si realmente haces algo por la persona
y también lo apoyas a que él se pueda desarrollar, que pueda también cumplir sus roles familiares, sociales y por supuesto laborales. Esta iniciativa se aprobó desde el 2019, es una iniciativa que inclusive también hemos compartido con otros estados. También llegó el momento de presentar la herramienta del PIN parental y ahí quisiera un poquito entrar más a detalle. Cuando nosotros analizamos la reforma educativa que se aprobó y que se celebró el 15 de mayo del 2019, Querétaro la votó, pero ya cuando había sido aprobada, porque el dictamen llegó obviamente primero a los estados que sabían que tenían la mayoría y que sabían que con sus votos ya podía ser aprobada esta reforma. Prácticamente Querétaro no entró al debate, la votamos, pero cuando ya había sido aprobada. Entonces, yo la voté en contra, fui la única diputada que la voté en contra aquí en Querétaro, porque yo ya veía todos los riesgos, principalmente en la reforma del artículo 3º, donde específicamente dicen que los planes y programas serían con el enfoque de la perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos. Y como bien refiere el pastor Gilberto Rocha, desafortunadamente nos traen a México programas que en otros países han fracasado completamente, porque para ellos educación sexual es hipersexualizar a nuestros niños a muy temprana edad y que por supuesto a un niño de entre 10 y 11 años lo van a incitar, le van a decir que ellos tienen el derecho a ejercer su sexualidad con plena autonomía. Quiere decir esto que sin el consentimiento de sus padres. Estamos hablando de un niño entre 10 y 11 años. Y ustedes se podrán preguntar por qué quieren hacer esto. En otros países, por ejemplo en Ecuador, cuando hicieron exactamente este mismo programa de la educación sexual integral, ESI, estos programas lo que favorecieron, tenían el mismo objetivo que México, ¿no? De queremos reducir la tasa de embarazo adolescente, el abuso infantil y las enfermedades de transmisión sexual. Mucho dinero se destinó para arrancar este programa en el 2004, cuando aproximadamente un joven en Ecuador en ese año iniciaba su vida sexual activa entre los 16 y 17 años, comienza con estos planes y programas que directamente los diseñan desde el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas. Son ellos los que se encargan de hacer todos los programas, son los que se encargan de comprar todos los anticonceptivos, de venderlos, de distribuirlos y de certificarse. Quiere decir, un negocio completamente redondo que ellos hacen a través del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas. Esto está en documentos a partir del 2012 de cómo ellos ya demostraron que a través del Departamento de Adquisiciones así trabajan y los venden directamente a las secretarías de salud y México, por supuesto, es uno de sus principales clientes. Bueno, regresando al tema de Ecuador. Cuando ellos empiezan a través del arte, a través de la cultura, empezar a entrar con estos conceptos de que utilicen métodos anticonceptivos, se dan cuenta que lo único que hicieron fue incitar a que ya no entre 16 y 17 años, sino que un niño entre los 11 y 12 años comenzaron su vida sexual activa. Lo único que hicieron fue adelantar este proceso, adelantar esta etapa en los niños y que son decisiones que por supuesto te marcan y son decisiones trascendentales. Entonces no entendemos si al día de hoy el 65% de las enfermedades de transmisión sexual, aún con todo este bombardeo y toda esta gama de anticonceptivos que les ofrecen como si fueran caramelos a los jóvenes, el 65% de los jóvenes tiene una enfermedad de transmisión sexual y son menores a los de 25 años. Entonces, con esto estamos demostrando que no ayudó a contenerlo, sino que adelantó el tiempo, pero que aparte lo que más me molesta, y lo digo ya como madre de familia, es que se les hable con mentiras a los jóvenes. Si tú te sientes responsable como orientadora, como directora de una institución, como parte de un organismo que va a ir a darles pláticas, conferencias y talleres a nuestros jóvenes para hablarles de sexualidad y que todo se resume al deseo y al placer y les van a ofrecer todas las gamas de anticonceptivos,
tienen que decirle que el 30% de estos van a fallar. Y al fallar va a haber un embarazo. Pero lo que no les dicen a los jóvenes es que se tienen que hacer responsables de esas consecuencias. Por eso tienen que aprobar el aborto, porque ellos saben que van a fallar en algún momento estos métodos anticonceptivos, y que por supuesto entonces tienen que ofrecer el aborto como un derecho, porque entonces dicen que el joven no está preparado para asumir su responsabilidad como padre o como madre, pero sí es responsable para poder ejercer su sexualidad. Entonces, estas son las situaciones en las que se están presentando. Voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Si ustedes recuerdan anteriormente los libros de biología, digamos como en esta primera edición, cuando ya veían el cuerpo humano, ¿no? Ya llegaban a esa parte. En esta primera edición, ¿qué decían? Es el órgano reproductor femenino, órgano reproductor masculino. Segunda edición, órganos sexuales. Tercera edición, goce y placer. Cuarta edición, tengo que enseñar los anticonceptivos para que entonces ellos puedan ejercer el goce y el placer. Quinta edición, las 67 formas de gozar tu sexualidad. Y esto no fue a través de ninguna ley, fue como a través de la educación ellos van cambiando las palabras, van haciendo este juego para que entonces vayan los niños modificando su pensamiento y por supuesto entonces ellos vayan explorando otras formas de satisfacer su sexualidad, que yo siempre les digo, les hablan de una libertad absoluta, pero esa libertad también puede ser la cárcel si ellos contraen una enfermedad. Imaginen que yo me podría sentir responsable como maestra, les vuelvo a repetir, tutora, orientadora, de decir, con esto estás protegido, cuando hay enfermedades como la clamidia y el herpes que se contagia tan solo con el contacto de la piel, del sudor del área contagiada. No hay anticonceptivos para el corazón. Y hoy, desgraciadamente, nuestros jóvenes están destrozados. Nuestros jóvenes ya están viviendo relaciones de pareja y el suicidio de nuestros jóvenes ya no solamente es el tema por los problemas familiares, sino también de pareja, porque ya viven una relación de pareja a muy temprana edad. Entonces, la verdad que esta propuesta que están haciendo para México, para mí se me hace que cómo nos van a decir que con nuestros impuestos vamos a estar pagando todos estos programas, vamos a estar financiando el que estén destruyendo a nuestra niñez y a nuestra juventud. Quiere decir que, les vuelvo a repetir, estos espacios los han ocupado perfectamente a través de la música, las series, las caricaturas. Es solamente que tengas el tiempo como padre de familia de sentarte con tu hijo, ver qué es lo que ve, con quién se junta, qué es lo que quieren, quiénes son sus amigos. Mientras nosotros no regresemos a retomar nuestro lugar como padres de familia, otro lo va a tomar y ese otro no lo quiere, no le dolió, no estuvo con él cuando le tuvo temperatura, cuando se enfermó, cuando se cayó, no lo ayudó, no le duele tu hijo y no sería capaz de dar la vida como solamente tú como su madre o como su padre lo haría. ¿Qué les dicen a nuestros jóvenes acerca de la maternidad? Es lo peor que te puede pasar. Jovencitas, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Va a truncar tu carrera, va a truncar tus objetivos individualistas, porque hoy esta es la propuesta individualista, tus objetivos, tus planes, tu proyecto de vida, pero no hay si alguien está más, entonces no lo vas a poder lograr. Les quiero decir a las mujeres que nos están escuchando, la maternidad no es ninguna enfermedad. La maternidad está en nuestro ADN como mujeres. No te atrofia el cerebro. Tú das a luz un hijo, no das el cerebro. Y la maternidad definitivamente te convierte en una mujer fuerte, en una mujer guerrera. Eso es lo que les tenemos que decir a nuestros jóvenes. Les tenemos que decir que dentro de su proyecto de vida tiene que contemplar y tienen que apostarle al matrimonio. Pero definitivamente, aunque las iniciativas del día de hoy, que todos los días tenemos y nos enfrentamos a esta embestida, que si es en Baja California, que si es en San Luis Potosí, que si es en Querétaro, la mayor responsabilidad recae en nosotros también, porque tiramos la toalla a la primera.
Y ahí voy a entrar en detalle de cómo estamos en tasas de inclusive de divorcio, y eso no tiene que ver con un mal o un buen legislador. Eso también tiene que ver de ti como padre, de ti como adulto mayor, cómo les estamos dando ese testimonio diario a nuestros jóvenes para que pueda formar parte de su proyecto de vida el formar una familia. He tenido la oportunidad de estar en los estudios que se hacen de Iberoamérica, que como saben lo conforman 20 naciones que compartimos realidades muy heterogéneas en temas sociales, culturales, económicos. En estos estudios, obviamente, tienen que ver cómo se encuentra México en relación a estas naciones. En tasas de natalidad, la verdad, en México ya estamos en una situación que ha presentado el descenso mucho más rápido. Quiere decir que toda esta propuesta de la familia pequeña vive mejor, menos hijos para darles más, todo esto, inclusive hasta cómo construyen las casas para que nada más tengan 2 cuartos cuando bien va, y si no uno solo, ha permeado y les ha funcionado. Actualmente la mujer mexicana en tasas de fecundidad estamos entre 2.1 y 2.4 hijos por mujer mexicana. Para el 2050, si seguimos con estas políticas, con estas tasas, la pirámide poblacional se va a invertir y vamos a tener una población adulta mayor de 65 años muy por arriba. Entonces, les digo, nuestra tasa se va a invertir, no va a haber niños en México y pensarán, no, somos muchos. No es así. Las mujeres el día de hoy en México ya no quieren tener hijos. Les voy a poner, por ejemplo, en 2 décadas, del 85 al 2017, en el 85 éramos 77 millones de mexicanos. Actualmente, en el 2017, 123 millones. Matrimonios por años, en el 85, 570,000. En el 2017, 529,000 matrimonios por año. Divorcios, en el 85, 34,000. Y divorcios, 148,000. Para poner en resumen, es que somos un 60% más de mexicanos, un 8% menos de matrimonios, pero un incremento de un 435% de divorcios. ¿Y qué está pasando cuando se aprueban estas iniciativas? Por ejemplo, la del divorcio incausado, que se aprobó en el 2008 en Ciudad de México y en el 2015 aquí en Querétaro. Por supuesto que se dispararon estas tasas del divorcio. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil, ¿no?, terminar con tu contrato de conyugal que con tu contrato de teléfono, ¿no? Ahora te aviso que ya estamos divorciados, sin causa. Entonces, ¿qué esfuerzos estamos haciendo para poder en ese momento tratar de conciliar y que, si es posible, la pareja no se separe? Y sobre todo cuando hay niños de por medio, no nos volteamos a ver la mirada del pequeño, cómo se siente ante la separación de sus padres, que de primer momento lo que él siente es que él es el culpable, y después empiezan los juicios y después empiezan a pelearse por todo. Y el niño, el pequeño, dice: yo fui el responsable, y crece con ese sentimiento, crece con, por supuesto, no ganas de él tener y formar una familia el día de mañana. Tenemos cosas que resolver, por supuesto, la estabilidad conyugal, el desempleo, la conciliación vida familiar, vida laboral y, por supuesto, como les decía un inicio, convertir a la familia en una prioridad política. Hay muchas maneras en que yo he visualizado cómo hacerla, algunas de ellas están plasmadas en mis iniciativas, pero sobre todo compartir estos datos donde cada uno tiene que retomar su responsabilidad. No todo es las malas decisiones del gobierno, porque pensémoslo así, todos somos pasajeros cuando estamos en una representación o somos funcionarios. 3 o 6 años puede ser lo más mal que podamos o bueno que le podamos hacer a nuestra sociedad, pero definitivamente lo que tú hagas en tu casa, el testimonio diario que hagas con tus hijos, involucrarte en su educación,
porque tener un hijo es lo más fácil, y creo que todo mundo en tantas explicaciones y en tantas información que tienen los jóvenes, es lo más fácil. Ser padre no. Y ser padre es una responsabilidad para toda la vida que tienes que ser el guía y el acompañamiento, y ahí no entra la decisión de un legislador, de ningún gobierno puede entrar a tu casa y decirte qué hacer dentro de ella. Sí, la propuesta del gobierno federal, sí, por supuesto, tengo que reconocer en 2019 no solamente como el año más, que más sangre se derramó en cuestión de violencia en nuestro país, sino también el año que más iniciativas en contra de la vida, la familia, las libertades fundamentales. Yo he hecho un recuento y son alrededor de 70 iniciativas tan solo en el 2019 que se han podido contener gracias a toda la movilización que hacen las organizaciones, todo el movimiento que se hace en redes sociales, pero lo más importante es la resistencia que podamos hacer nosotros como sociedad, que si no nos gusta la política, no es que no nos guste, pero tenemos que realmente reflexionar nuestros votos, saber quién es el legislador que va a llevar tu voz al Congreso, qué defiende, cuáles son sus valores, qué lo define, y que sepa claramente estos legisladores que su dignidad no puede estar que le pongan precio, porque aquí desafortunadamente se ve muchas de estas malas prácticas que se convierten en cómplices de esta destrucción que están haciendo en nuestro país y no tienen una definición, es más, no saben ellos defender lo que son ellos mismos. Así es que yo creo que la invitación y el ánimo que puedes decir a la gente que nos sigue es que nos tenemos que involucrar porque está en juego nuestras generaciones. Yo no me estoy jugando qué va a pasar en las próximas elecciones, sino realmente qué voy a dejar para las próximas generaciones, y mi trascendencia tiene que ser en las iniciativas que pueda dejar para que puedan vivir en paz mis hijos y todos los niños de México, porque de verdad vale la pena hacer todo por ellos. Vale la pena que ellos crezcan en una nación fuerte, en una nación en donde sean respetados, sean protegidos nuestros niños. México se gesta en el vientre de sus madres y tenemos que desde ahí defender la vida de todos en dignidad para todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputada Elsa Méndez. Muy bien, auditorio, pues vamos a la parte final. Vamos a hacer un llamado y voy a pedirle aquí a cada uno de nuestros panelistas, de nuestros invitados, hacer un llamado a la audiencia para despedirnos. Me gustaría comenzar contigo, licenciada Patricia, licenciada Patti, directora de Colegio Kairos Internacional. Tienes tu micrófono apagado, Patti. Gracias. Sí, pues muchas gracias, de verdad, muy contenta por que me hayan permitido participar y sobre todo por escuchar de veras todas estas iniciativas. Lo que tenemos que hacer, como decía la diputada Elsa Méndez, tenemos el problema está en la familia, definitivamente en la familia, y qué estamos haciendo nosotros como la generación que antecede a los que vienen. Nosotros como colegio, como institución, yo espero que de verdad haya más instituciones como Tierra Nueva, Kairos, muchas que conocemos, que estamos trabajando desde nuestras trincheras precisamente para lograr salvaguardar quienes están siendo más atacados y son los que no tienen voz, que son los niños. Ellos no pueden votar, ellos no pueden decidir quién los está gobernando, ellos no pueden decidir quiénes están legislando en contra de sus principios, de sus valores, de su integridad. Somos nosotros los responsables. Entonces, de verdad yo invitaría a toda la audiencia, a los padres de familia sobre todo, que reflexionen, que no se dejen intimidar precisamente por todo esto que puede causar un daño para toda la vida a sus hijos, cuando no nos involucramos, cuando no vemos qué contenidos les están dando en las escuelas. Particularmente en nuestro caso, también tratamos de tener escuelas para padres, que ha sido invitado en algunas ocasiones, Pastor, para precisamente apoyar a los padres, hacerles
entender su responsabilidad delante de Dios principalmente, pero como padres de la siguiente generación. Nosotros en nuestras aulas seguramente tenemos futuros diputados, futuros legisladores, futuros presidentes y gobernadores. ¿Y qué queremos? Que sean educados con principios y valores bien firmes, con temor de Dios, para que realmente puedan estar apoyando a toda esta campaña que de verdad para mí es una campaña perversa, algo que yo creo que viene, y de verdad ahí seguiremos orando por ustedes, por Aarón, por la diputada Elsa, por todos los que tienen voz en cuanto a los valores, de que creo que quieren despenalizar la pedofilia, y esa parte pues, sería de verdad un trancazo muy fuerte para nuestros niños y para las familias. Entonces, sigamos orando, pastor. Familias, padres que nos están escuchando, por favor, involúcrense. La parte educativa es muy importante porque son 8 horas que nuestros niños están en una institución y donde los pueden invadir de doctrina totalmente equivocada y lastimar sus corazones. Sería Muchas gracias, Pati. Llamado. Muchas gracias, Pati. Un llamado a nuestra audiencia, licenciado Aarón Lara, organizador y fundador del Movimiento Ciudadano Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Bueno, estoy muy contento por las reacciones. He estado viendo los mensajes que están mandando la gente que nos está viendo a través de Facebook, y yo quiero decirles con mucho respeto, pero con mucha franqueza, no basta que ustedes sepan qué está pasando. Ahora es necesario que se activen para enfrentarlo, porque estas batallas no la ganan solo los diputados, están en minoría. Ya lo mencionamos hace un rato. Hay 21 estados de la República que tienen mayoría de los partidos que se autonombran progresistas y que no son progresistas. Todas sus leyes son, al contrario, son regresivas, son antiderechos, pero ellos las presentan como si fueran progresivas. Las batallas se tienen que dar desde la sociedad civil. Usted es creyente, o a lo mejor no lo es, pero usted es ciudadano y usted tiene derecho a ejercer su ciudadanía, porque de otra manera no podemos cruzarnos de brazos, ver cuando algunos están batallando y otros no. Queridos amigos, visiten la página Iniciativa Ciudadana, involúcrense, formen parte de los grupos de WhatsApp. Todos los días les enviamos información de lo que está ocurriendo. Tenemos grupos especiales de Twitter. Ayer tuvimos un ejercicio extraordinario y logramos ser tendencia número 5 en el grupo de tendencias de ayer, con más de 12,000 tweets. Necesitamos más gente, necesitamos, como dice nuestro himno nacional, que retiemble en sus centros la tierra. Necesitamos que los cristianos hagamos mucho más, así que yo les animo, involúcrense, no solo sean espectadores, sean ustedes los protagonistas de esta nueva historia para nuestra nación, porque les quiero decir algo. Sí, debemos construir un mejor México para nuestros hijos, pero también necesitamos construir mejores hijos para nuestro México. Esa es nuestra tarea y es nuestra labor, que no está solo en manos de quienes tienen decisiones, está en manos de nosotros para que las decisiones sean correctas. Involúcrense, por favor, se lo suplico, se lo ruego, apóyennos, colaboren, participemos. México será para Cristo. Gracias, Aarón. Un llamado a nuestra audiencia, licenciado Gilberto Rocha, pastor general de Centro Cristiano Calacuaya. Tienes tu micrófono apagado. Es cierto, perdóname. Gracias, Sergio, y gracias por la oportunidad de participar con ustedes. Pues yo creo que un llamado a interesarse en la educación, a no pasarlo de largo. Ya la diputada Elsa nos hizo ver los fracasos que ha habido en otros países. Y yo creo que México no está ahorita para seguir fracasando y que dejemos que las cosas avancen y nos desentendamos. Estoy muy de acuerdo con el CITA en el sentido de que hoy estamos pagando las consecuencias de lo que sembramos mal, de lo que hicimos mal como sociedad, como padres de familia, como escuelas, como iglesias inclusive. Pero yo creo que no es ahora momento de lamentar lo que pasó o de lo que no hicimos.
Yo creo que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad para cambiar. Estamos en una crisis que nos ha tocado en todo lo profundo. Las estadísticas, como bien las manejabas tú al principio, hablan por sí solas. Hoy en día, el 43% de los niños en México oficialmente no tienen padre en su casa. Cuando uno ve los números son terribles, y si a eso le agregamos una desorientación sexual, pues lo único que vamos a cosechar en el futuro va a ser una destrucción masiva. Cuando hablamos de números y pensamos en los millones de niños que hay y los porcentajes a que se refiere, es terrible. Y creo que los padres de familia tenemos que poner nuestro granito de arena o nuestro granote de arena al involucrarnos y al no permitir que el Estado nos arrebate no solamente un derecho, yo diría una responsabilidad que tenemos. El día que fracase, el Estado se va a lavar las manos y va a decir, no es mi culpa. Por eso ahora tenemos que anticiparnos, tenemos que pelear, tenemos que sumarnos, tenemos que exigir lo que queremos que cambie. Incluso no solamente a nivel legislativo, porque los temas educativos, como bien decía la diputada Elsa Méndez, se han dado sin pasar por los congresos. Pero ahora un padre de familia sí puede decidir a qué escuela enviar a sus hijos, puede ser selectivo y hay opciones. El caso de Querétaro, ustedes tienen el Colegio Kairos, en nosotros al norte del Estado de México, el Colegio Calacuaya Tierra Nueva, y seguramente si buscamos en cada ciudad del país, habrá colegios que ofrezcan alternativas, oportunidades de educación con valores. Y yo le recomiendo mucho a los papás que primero vayan, se sienten con los directivos, con los maestros, revisen qué se va a enseñar y que expresamente puedan decirle a los profesores qué quieren que se enseñe y qué no autorizan. Y si no están de acuerdo, pues saco a mis hijos de esa escuela y habrá alguna que sí le ofrezca la garantía de valores. Pero no podemos actuar irresponsablemente sin vigilar lo que llega hasta el corazón de nuestros hijos. Una vez más, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Pastor Gilberto. Un llamado a nuestra audiencia, diputada Elsa Méndez del Congreso del Estado de Querétaro. Sí, decirles que me siento, la verdad, muy contenta de poderles comentar que ya el PIN parental, que Partido Encuentro Social es el precursor de esta herramienta en la Ley de Educación. Tengo que reconocer, la verdad, que mis compañeros, todos compartimos este mismo objetivo, esta misma defensa. Sabemos que el escenario hoy en día, pues, no favorece, hemos sentido la presión, hemos sentido realmente este llamado de la Secretaria de Gobernación, los medios de comunicación y todos aquellos que no quisieran que pasara el PIN parental, pero queremos decirles que aquí estamos dando la cara y que yo principalmente me siento comprometida al momento de estar en este partido de tener la responsabilidad de decirles, tenemos que defenderlo, esto no es un sí o un no, nos estamos jugando todo y tenemos hoy que de manera definida decidir si vamos a querer entrar en estos temas. Y yo quiero reconocer, por supuesto, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, por supuesto, y mañana se presenta en Chiapas. Entonces, son más estados que se están sumando. Reconozco todo el esfuerzo de mis compañeros del Partido Encuentro Social. A esto llegué, a esta organización realmente motivada para poder encontrar una organización que pudiera realmente defender el tema de vida, familia y libertades fundamentales, y decirles que siempre estaré dando la cara, no hay que me pueda mover de mis convicciones, jamás. Hay que tener mucho ánimo, esperanza de que sí podemos permanecer en esta lucha, porque lo único que no van a poder doblegar es nuestro espíritu, y tiene que mantenerse fortalecido. Gracias a todos de verdad por su acompañamiento, al licenciado Aarón, a Gilberto. Pati, no tengo el gusto de conocerte, pero me encantó escuchar que existe un colegio que comparte nuestros valores
y que me encantaría conocerlo, ¿verdad? Para poder seguir fortaleciendo en nuestro estado lo bueno que se hace y sobre todo darlo a conocer. No debemos ceder ante las presiones. Nos mandan ya señales que las ONGs están pisándonos los talones, diciendo que son inconstitucionales, el PIN parental. Ellos nunca en todos sus posicionamientos que han hecho públicamente no citan un solo artículo. No han citado un solo artículo. El derecho internacional nos favorece, desafortunadamente el ejercicio no, porque ellos lo manipulan a sus conveniencias. Las ONGs no fueron votadas ni fueron electas, no pagan impuestos y no rinden cuentas a los mexicanos. Nosotros, los representantes populares que el día de hoy estamos en los congresos locales, federales o en el Senado, somos representantes populares, somos la voz de los miles de familias y de padres de familia que nos están entregando en nuestras manos lo más valioso que tienen, que son sus hijos. No podemos defraudarlos y en mí tienen una aliada, tienen una persona que no tengo miedo a decir la verdad, porque Dios está conmigo todos los días y Él es al que yo rindo cuentas. Muchas gracias. Gracias, diputada Elsa. Finalmente, yo quiero hacer un llamado a nuestra audiencia, un llamado, queridos amigos, a llevar a nuestra familia al siguiente nivel. Estamos en este tiempo viendo levantarse una nueva generación de padres de familia que, a diferencia de la generación anterior, están teniendo una mayor atención y cuidado de los niños, de los jóvenes, pero necesitamos ir al siguiente nivel y es hacer la paternidad intencional. Que tú en este momento tomes un compromiso por tu familia, por México, porque la familia ya se convirtió, ya no es asunto privado, sino se ha convertido en un asunto público. En México estamos viviendo tiempos donde hay un despertar de la ciudadanía. Yo quiero hacerles un llamado para tomar nuestra responsabilidad como padres de familia, volvernos a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios establecida a través de la Biblia, su palabra, nos dice de qué manera la familia puede ser un lugar donde los niños y los jóvenes sean nutridos en su identidad y sean preparados para triunfar en la vida. No importa en qué colegio vayan o qué institución vayan, la educación comienza en casa y es ahí donde se desarrolla el carácter de la nación que tendremos en el futuro. Mire, la Biblia dice en Deuteronomio 26:11, y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a toda tu casa. Así que ese es el llamado para que nosotros preservemos a la familia como un tesoro, porque la familia enriquece nuestras vidas. Ese es el lugar donde nosotros podemos tener aceptación, aprobación, seguridad, afecto, amor incondicional. Entonces, autoestima saludable. Por eso la Biblia nos dice en Efesios 6, 1 y 2, y hay que regresar a la Biblia, queridos amigos. Quiero llamar a nuestra audiencia a encontrar en la Biblia los valores que pueden regir tu vida y hacer tu vida feliz. Y ahí nos dice que los padres tenemos una gran responsabilidad de criar a nuestros hijos. La palabra criar significa nutrir. Entonces es en casa donde realmente nosotros vamos a nutrir a nuestros hijos en identidad saludable para que ellos tengan la vida que nosotros soñamos. Muy bien, pues queridos amigos, nos despedimos. En esta ocasión quiero agradecer a nuestros invitados por acompañarnos y les invitamos a seguir aquí con nosotros en la próxima semana en este foro por la defensa de la familia, la actualidad de la familia en México. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.